Pues muchísimas gracias, Roberto Brasero. Gracias a todos los que estáis esta mañana aquí, los que estáis conectados. Muchísimas gracias a Forbes por pensar en nosotros y en este huequito que vamos a dedicar a un tema duro, que vamos a intentar hacer lo más liviano posible, que es el de la regulación. Es verdad que cuando Forbes me invita a esta jornada, yo pongo una cara diciendo sostenibilidad. ¿Qué se puede decir sobre este tema? Que hemos llenado de tanto contenido que al final yo creo que cada una de las personas que estamos aquí miramos la sostenibilidad desde un punto de vista quizá distinto, ¿no? El nuestro obligado, quizá por defecto profesional, es el de la regulación, ese camino que nos lleva entre el ámbito de lo público, el ámbito de lo privado, y de eso vamos a hablar, pero sí que aparecía una mirada que era la del medio plazo, que es redundante. Somos conscientes de que cuando hablamos de sostenibilidad en el medio plazo, pues qué otra cosa si no, el medio, el largo plazo. Pero es verdad, y lo decía el presidente, que estamos muy llenos de inmediatez y eso en muchas ocasiones nos está metiendo un ritmo, una presión a las empresas muy fuerte que hace que, y convive regular con esa aspiración de tener una sociedad mejor. Así que hoy, en la medida de lo posible, nuestra mesa y creo que las siguientes también van a intentar hablar de cómo podemos hacer conciliables esos dos mundos, ese corto y ese medio plazo, que verdaderamente es lo que desde el punto de vista de sostenibilidad deberíamos hacer. Y en eso el elefante en la habitación es el de la regulación. Empezamos ya a hablar mucho de tsunami regulatorio. Es una expresión que estamos escuchando cada vez más. Hay informes, y ahora hablaremos muy concretamente del COE, que hablan de ello, y es cierto que son muchos los actores que empiezan a cuantificar y a darse cuenta de que igual estamos en un proceso de ansiedad regulatoria y de mucha dificultad para las empresas de poder implementar todas las exigencias y los requisitos que se nos ponen sobre la mesa. Y para eso, pues yo estoy muy contenta de que esté José Luis Ayllón para esta conversación, que no se me ocurría mejor persona, y ahora, aunque muchos de ustedes puedan ya conocerle, yo voy a destacar algunos de los elementos que hacen de él una persona especialmente interesante. Más allá del hecho de que se licenciara en Derecho, y eso es pues, casi azar, podríamos decir, después de todo lo que ha ocurrido, José Luis Ayllón es hoy director de Asuntos Públicos y de Relaciones con las Cortes en la patronal COE. Ha combinado el mundo de lo público y de lo privado durante muchos años, pero es verdad que una gran parte de su trayectoria ha sido en el lado de lo público como parlamentario. Fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes durante muchos años y fue director del Gabinete de Presidencia de Gobierno con Mariano Rajoy en 2018. Tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte, de coincidir en el ámbito de lo privado también en consultoría, en Llorente y Cuenca, en JIC. Previamente estuvo en Arthur Andersen y también en CaixaBank. Por tanto, combina muy bien distintos gorros y distintas formas de ver una realidad que es tan compleja como la que todos los que estamos aquí tenemos que gestionar en el día a día. Y siempre me pasa que cuando se trata de mirar cosas que estamos gestionando en el día a día, de la política, de la empresa, siempre pienso, ¿qué dirá José Luis Ayllón? Así que hoy tengo la suerte de que estás aquí. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros y gracias a Forbes por la invitación, por supuesto. Oye, contextualizamos un poco, porque es verdad que yo he hablado del concepto de tsunami regulatorio. COE todos los años publica un informe sobre producción legislativa. Ya viene alertando desde hace tiempo que la regulación que se produce en España, y no solo en España, en la región europea, es muy alta, que está generando algunas dificultades, pero sí que me gustaría que arrancáramos por ahí, por el informe que se presentaba en el mes de marzo, abril, sobre lo que haya sido la realidad del año pasado, un año además peculiar, bueno, no sé si peculiar, pero es verdad que teníamos gobierno en funciones durante muchos meses, varias elecciones y gobiernos autonómicos que arrancaban y que podría haber uno pensar que en ese proceso de inestabilidad hubiera habido pues, una bajada de lo que es el volumen normativo, pero en el ratio no fue así. Así que, José Luis, empezamos por ahí. Pues sí, vamos a ver, nosotros todos los años publicamos un informe sobre cuál es la producción normativa del país en todos los aspectos, no únicamente en el aspecto, por supuesto, de la sostenibilidad. Y este año es cierto que con un gobierno en funciones prácticamente, bueno, desde el mes de julio en funciones, digamos, desde el punto de vista jurídico, desde mayo prácticamente sin tomar grandes decisiones por haber convocado las elecciones generales y, como bien decías, con una convocatoria de elecciones autonómicas en prácticamente todas las comunidades autónomas en algún momento del año, parecía que iba a ser un año con menos producción. Pues nuestro informe arroja algunos datos interesantes. Se han aprobado 2 normas al día en el ámbito de la Administración General del Estado. Las páginas de los boletines oficiales en España tuvieron el año pasado, en el año 23, 1.275.000 páginas publicadas en los diferentes diarios oficiales.
Lo cual, bueno, nos gusta siempre buscar un ejemplo, ¿no? Son 850 Quijotes, digamos, publicados por los boletines oficiales. Eso, además de una cuestión de cantidad, tiene un efecto sobre la calidad. La calidad en el sentido de que las empresas, los operadores, el ciudadano individual tendría que tener una lectura brutal de páginas de boletín oficial del Estado para poder estar, o de boletines oficiales, para poder estar al día de las regulaciones. Y muchas de las personas que nos están escuchando, tanto aquí en presencial como a través de la retransmisión, son directivos de compañías que cada vez les marca mucho más la regulación a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, esa gran cantidad de normas hace muy difícil compatibilizar la capacidad de poner en marcha, digamos, estrategias a medio plazo, como tú preguntabas. Por buscar un titular, ya que hablamos de sostenibilidad, el exceso de regulación, desde mi punto de vista, comienza a ser insostenible. Comienza a ser insostenible, porque obliga a las compañías a tener unas necesidades de precaución tremendas. Si miramos al entorno ESG, y ya ha salido mencionado esta mañana, de alguna manera muchos miran hacia el ESG como un actor o como un tractor de ese volumen de regulación, tanto desde el punto de vista de las nuevas obligaciones que las empresas se comprometen, como desde el punto de vista de las recomendaciones, ¿no? Salió la semana pasada un informe del Consejo General de Economistas que su Consejo Asesor de Sostenibilidad establecía algunas conclusiones, y una de las cosas que decía es que solamente en recomendaciones se haya multiplicado la presión para las empresas en 1.600%, una barbaridad. ¿Cuál crees, en ese contexto, en cualquier caso, que el impacto del ESG ha tenido en positivo, y luego los riesgos de esta conversación? Bueno, vamos a ver, yo como me dedico a lo de las normas y a lo de la regulación, pues permitidme que primero haga un análisis muy rápido desde un punto de vista del contenido y después de la regulación, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, yo creo que las empresas españolas y las empresas europeas en este caso han ido por delante de la regulación, en cierta manera. Es decir, ha habido un compromiso ético por parte de las compañías en muchos aspectos que han hecho evolucionar muchas de las cuestiones que hoy forman parte del debate público sobre, digamos, sostenibilidad medioambiental, gobernanza de las compañías, cuestiones, digamos, sociales dentro de las propias organizaciones de las empresas o de las organizaciones empresariales o de cualquier otro tipo de ente privado, ¿no? Yo creo que ha habido un compromiso, es decir, la primera norma no genera la primera decisión, cosa que sí que ocurre en otros aspectos de la vida. Y creo que eso a veces se olvida, y me parece que es bueno destacarlo. Es decir, ha habido mucha voluntad por parte de muchas compañías de hacer eso. La sensación que yo tengo es que, siendo absolutamente necesario y no poniendo en duda esas cuestiones, creo que las regulaciones que se han puesto en marcha en los últimos tiempos, tanto desde el punto de la perspectiva europea como después de la traslación al derecho interno, están generando un exceso de burocracia dentro de las compañías que quizá a lo mejor resta tiempo para tomar decisiones de calado en esos mismos aspectos. Y esa situación cada vez es una queja más importante por parte de, bueno, pues en mi caso, pues de las organizaciones sectoriales de COE o de algunas de las compañías asociadas a nuestra confederación, pues que muestran una enorme preocupación por esa cuestión, ¿no? Fíjate, preparando la conversación, yo me convertí en una señora que guarda cosas. Y tenía una revista del año 22 de The Economist que estaba centrada en todos los temas de ESG. En el año 22, mitad de año, una cosa así, venía a decir como que de este fenómeno del ESG quizá le estaban sobrando dos letras, y que si fuéramos capaces de focalizarnos en una de ellas, que es la que tiene que ver con la I, la medioambiental, la de emisiones, igual tendríamos más éxito, ¿no? Quizás sea provocador en un entorno además muy cercano a estos fenómenos de sostenibilidad, pero tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? De alguna manera, en la revista sí que las recomendaciones serán, oye, ni las métricas ni los KPIs están funcionando bien para medir lo que queremos medir y están generando un exceso de burocracia muy grande. No se han establecido los incentivos suficientes como para que la gente en el medio plazo quiera seguir apostando por todo esto, y en sí mismo la cultura que se ha generado a veces es un poco contradictoria entre las tres letras que componen las siglas, ¿no? Sea como sea, ese es el contexto en el que estamos, que tiene mucho que ver con un elemento en el que nos hemos comprometido a ser mejores,
tratando de luchar en un entorno muy complicado, ¿no? Y vamos a hablar luego también del entorno geopolítico, pero ahora sí que me ciño a la palabra competitividad, ¿no? Porque de alguna manera hemos creído o trabajamos desde una visión en la cual la regulación tiene que ayudar a establecer estabilidades, que bueno, el contexto, luego hablaremos también un poco de ello, no lo permite, pero la idea de la regulación es establecer reglas del juego que sean claras para todos y que nos permitan competir en igualdad, ¿no? Y que ayude a la competitividad. ¿Cómo podemos lograr, en un contexto tan complejo como este, que la regulación ayude al fin último que tiene? Bueno, nosotros, el presidente de COE, Antonio Garamendi, suele decir una frase repite muchas veces, que es que el diálogo social es la mejor infraestructura que tiene la democracia española o nuestra nación, ¿no? Y creo que el diálogo social podría ser un elemento para buscar una regulación posibilista que permitiera a las compañías, que permitiera a las empresas, que permitiera a la sociedad española evolucionar a una velocidad que permita conseguir objetivos y al mismo tiempo no generar enormes burocracias. Yo echo de menos eso en muchos aspectos. Bueno, evidentemente en el aspecto laboral no entraremos, pero está la cosa complicada del diálogo social. Pero hay otros muchos aspectos en la regulación de nuestro país que permitiría, digamos, decir, oiga, ¿hasta dónde podemos llegar y en qué plazos podemos llegar a estas cuestiones? ¿Y quién tiene que cumplir determinadas obligaciones o quién está capacitado para ese tipo de obligaciones? Porque al final yo creo que no hay una falta de voluntad por parte de las empresas de cumplir o incluso de innovar y de avanzar en determinados aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, pero sí que hay una enorme preocupación por un lado, la burocracia y, por otro lado, por la confusión que muchas veces se genera en nuestro entorno normativo. Por ejemplo, nosotros hay una serie de directivas pendientes de transposición a nuestro derecho en materia de sostenibilidad, que ya sabemos que están en vigor en el entorno de la Unión Europea y que en España no se han empezado a transponer o no se ha acabado su transposición. Esa sensación de no saber qué norma aplico, si mis criterios son los correctos de acuerdo con el derecho español, pero no con el derecho comunitario, eso genera una enorme preocupación en el ámbito de las empresas. Tenemos ahora mismo en tramitación en el Congreso un proyecto de ley sobre derechos de emisión que ya ha entrado en vigor a nivel europeo, que las compañías no saben si tienen que aplicar esos criterios o los criterios de nuestro derecho. Se presentó el proyecto de ley hace prácticamente 15 días en el Consejo de Ministros. Es decir, hay mucho debate político que, en cierta manera, nos impone obligaciones. Hay una mala praxis desde el punto de vista de la aplicación normativa o de la producción normativa a nivel nacional. Hay un exceso de normativa y, por último, hay una falta de diálogo con el que al final tiene que aplicar esas normas para poner en marcha unos objetivos que son comunes. Es decir, aquí nadie está obligando a las empresas a algo desde un punto de vista, digamos, general. Hay un compromiso mayoritario, como siempre en todos los aspectos de la vida, siempre hay alguien que no estará a favor, pero la mayoría de las grandes empresas españolas y de las medianas empresas españolas están a favor de esos objetivos. El problema es que a veces les cargamos con obligaciones que pueden acabar generando un efecto rebote y que al final la gente no es que no crea en la sostenibilidad, lo que no crea es en tener que presentar 27 memorias al final del año sobre normativas muy diferentes y muy cambiantes que le están afectando directamente en su capacidad de gestión. Fíjate que en muchas conversaciones con CEOs, ¿no?, nos empiezan a decir que una parte muy sustancial de su tiempo tiene que ver con el eje ESG y con el eje de regulación, ¿no? Y muchos decían, es que casi el 40% de mi tiempo es eso. Eso en las escuelas de negocios no estaba para nada, ¿no? Y es un elemento que se introduce y que nos va a obligar también a cambiar la forma en la que la empresa incluso se estructura, ¿no? y piensa el futuro. Si abrimos un poquito el prisma y nos vamos al entorno de la Unión Europea, arrancamos un nuevo mandato ahora. Venimos de un mandato que ha estado muy evidenciado y muy focalizado en una transición verde que quería ser justa y que quería ser muy rápida. Nos hemos comprometido a liderar regionalmente desde lo que creemos que mejor sabemos hacer, que es marcar estándares. Hemos querido ser
líderes desde el estándar, y empieza a haber, al menos los últimos meses, empezamos a ver conversaciones que dicen, oye, igual nos hemos pasado de frenada, ¿no? Igual sí que hay que hacer la transición verde, por supuesto hay que hacerlo justa, pero igual hay que hacerlo más gradual, igual hay que medir un poco los tiempos porque competimos en un entorno muy complejo. Empezamos ya a escuchar a líderes como Macron que hablan claramente ya de una desregulación desde el punto de vista de las políticas industriales. ¿Cómo crees que va a ser este periodo que se abre ahora en la Unión Europea desde el punto de vista de lo que estamos aquí planteando? Bueno, yo primero he de decir que no hay alternativa a Europa desde la perspectiva que significa la Unión Europea, ¿no? Muchas veces se hablaba aquello de otro mundo es posible, o otra Europa es posible, otra España es posible. Bueno, yo creo que esta Europa es posible. Lo que pasa es que hay que definir bien desde un punto de vista de lo que queremos para el futuro de Europa, desde un punto de vista, insisto, de la regulación, que es de lo que nos trae aquí a hablar con todos ustedes esta mañana. He oído lo de la desregulación, he oído lo de los cambios, digamos, en las formas de preparar las normas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, más que pensar en cómo queremos llegar al objetivo final, yo creo que lo primero que tiene que hacer la Unión Europea y los nuevos top jobs que se están discutiendo estos días, la presidenta de la Comisión o presidente, en un principio parece que presidenta, del Parlamento Europeo, del Consejo, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que definir es qué Europa queremos ser. O sea, dentro de esta Europa de derechos, libertades y competitividad y capacidad de crecimiento y de generación de bienestar, ¿qué tipo de Europa queremos ser? Nosotros podemos ser una Europa industrial, podemos ser una potencia económica, una potencia financiera. ¿Qué queremos ser? ¿No? Porque en este momento mi opinión es que somos una potencia reguladora. Como Europa es una gran potencia reguladora. O sea, tenemos una regulación para prácticamente todo lo que nos rodea. Y vivimos en un mundo muy competitivo en el que nuestra regulación a veces puede significar un freno a la capacidad de crecimiento, a la capacidad de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo otra vez al principio, a la pregunta anterior. Creo que debemos entrar en un sistema real de regulación dialogada con los agentes que tienen que aplicar esas normas. Y la regulación dialogada supone pues, tener mayor, no únicamente cumplir una serie de estándares de consulta pública previa a la puesta en marcha de una norma o abrir espacios, digamos, de diálogo más o menos ordenados o más o menos burocráticos, sino de verdad que haya una capacidad por parte de las instituciones normativas de saber qué es capaz de hacer la sociedad a la que tiene que dirigir su regulación y qué capacidad tiene de cumplimiento de este tipo de situaciones. Porque si no, al final, lo que genera es una enorme melancolía en el propio regulado, ¿no? Es decir, oiga, si usted me dice que yo tengo que apostar por el coche eléctrico en nuestro país, se hacen una serie de inversiones en materia de vehículo eléctrico, se traen a España incluso fábricas de baterías o espacios para la fabricación de nuevos modelos, pero después no hay cargadores. Entonces, ¿cómo caso yo esa voluntad compartida entre lo público y lo privado con la situación que realmente se está produciendo? Hablamos muchas veces de colaboración público-privada. Creo que es una palabra que repetimos mucho más de las veces que la ejecutamos o que la utilizamos. Yo creo que una de las necesidades que tenemos en Europa y también en España es pasar de la colaboración público-privada al compromiso público-privado. Es decir, que cuando se tenga que poner en marcha una regulación o cuando se tenga que poner en marcha un proyecto de futuro, haya un compromiso, no únicamente una colaboración. No solo puede haber una norma para el obligado cumplimiento, sino de verdad una voluntad de poner en marcha esa situación. Y en ese punto yo creo que también hay que reconstruir la forma en que los poderes públicos y el sector privado se relacionan. Tú y yo hemos dedicado alguna parte de nuestra vida a la consultoría. Yo ahora me dedico a representar a COE ante el Parlamento fundamentalmente y ante la Administración Pública, y siempre tenemos la sensación, siempre pedimos aquello de tenemos derecho a ser recibidos por el poder público. Yo animaría a los que trabajáis en el ámbito de los asuntos públicos, ya sea en una empresa, en una consultoría o donde sea, que también seamos conscientes de que no solo tenemos el derecho a ser recibidos, tenemos también la obligación de ir a contarle a los poderes públicos cuáles son nuestras necesidades y nuestras capacidades. Porque si no explicamos a quien regula,
a quien legisla y a quien abre debates políticos cuáles son las capacidades reales de la sociedad española, difícilmente van a poner en marcha buenas normas. En ese sentido, esa es la evolución que yo creo que hay que hacer. Mucho más que cambiar 4 artículos en una ley. Creo que hay que cambiar el paradigma de relacionamiento para hacer una regulación que vaya en ese sentido. Vuelvo a decir, no parece que en este momento en nuestro país sea se esté generando el mejor ambiente para generar acuerdos, pactos. Bueno, ayer parece que llegaron a uno, lo cual hay que felicitarse, pero creo que hay que evolucionar en ese sentido y por eso insisto, y no es porque yo sea el mundo de la empresa, la patronal, organizada, el diálogo social, de verdad, el diálogo social es fundamental. Nosotros en Business Europe, que es la patronal europea de la que formamos parte y que ostentamos la vicepresidencia de la organización, muchas veces nos alaban y nos dicen, oye, esto de que haya tan buena relación con los sindicatos, el Acuerdo Nacional de Convenios del año pasado, que haya buena relación, que haya buen diálogo, eso es muy positivo para la paz social de una sociedad, pero también para el crecimiento económico de un país. No lo podemos perder. Y no solo no lo podemos perder, sino que además tenemos que incorporarlo a otros muchos debates, como puede ser el debate que nos trae esta mañana. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que la regulación, siendo que es un elemento necesario para dotarnos de un clima convivencial mínimo, ¿no? Y antes decíamos, ¿no?, de reglas de regulación, si no es buena, si no es eficaz, está siendo todo lo contrario. Yo creo que el elemento de participación es importante y es el que permitirá que la calidad de la norma sea mucho mejor de la que está siendo, que además está en un proceso de deterioro grande y creo que ahí también hay una apelación directa a la empresa, ¿no?, que tiene que estar mucho más presente en ese proceso. Fíjate que la Unión Europea lleva mucho tiempo planteando, ¿no?, ese horizonte de buena regulación donde dice, oye, por cada norma que entre tiene que salir alguna, ¿no? No podemos seguir acumulando, pero no parece que ahí lo vayamos a conseguir. Mencionabas Business Europe. ¿Cambia mucho la conversación en el entorno europeo de lo que estamos hablando aquí? ¿Hay un elemento que sea propiamente europeo y luego hay un elemento que es propiamente español? ¿Qué nos está pasando aquí en España? Yo tengo la sensación de que hay bastante sintonía entre las organizaciones empresariales del conjunto de Europa y las organizaciones empresariales españolas. Es decir, aquí hay el enorme problema es la competitividad. Es decir, ese es el principio. El exceso de normas, la falta de estabilidad política en algunos casos, la gran cantidad de normas y la mala calidad normativa. Permitid un ejemplo. Mañana jueves el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de representación paritaria de hombres y mujeres. Una ley que es necesaria desde mi punto de vista. Bueno, pues hay una enmienda dentro de esa norma, una enmienda que se votará mañana, que cambia el sistema de aprobación del techo de gasto por parte del Gobierno en el Congreso y en el Senado, quitándole al Senado una capacidad, digamos, entre comillas, de veto. ¿Ustedes se creen que esa es una norma lógica para incorporar una nueva, digamos, normativa de ese tipo? Pues no tiene absolutamente ningún sentido. Imagínense que eso les ocurre a ustedes en el ámbito en que ustedes están trabajando, que de repente ven una norma que pone representación paritaria y no se imaginan que ahí puede haber una modificación del impuesto sobre el valor añadido, de los límites de deducción en el impuesto sobre sociedades. Eso puede ocurrir, eso ocurre. Eso ocurre en las normas que se están aprobando. Entonces, si al exceso de normas le incorporamos también una mala calidad normativa, una mala forma de aprobar esas normas, evidentemente eso genera gran problema. Decías, Carmen, hace un momento que algunos CEOs te comentan o te han comentado en petit comité o en privado que dedican el 40% de su tiempo a analizar cómo le va a afectar las futuras regulaciones. Si un CEO dedica un 40% de tiempo a vigilar las leyes, solo le queda un 60% de tiempo para poder aplicar nuevos sistemas de producción, mejoras en la comercialización de sus productos, innovación, etcétera, etcétera. Esa misma preocupación existe en el conjunto de Europa. Y por eso, insisto, que una norma mucho más dialogada, un debate mucho más generalista sobre las cuestiones que tienen que ver con las normas que nos afectan y que tenemos que aplicar, yo creo que es fundamental, aquí y en el conjunto. Y además, los documentos de Business Europe en ese sentido, muy influidos también por nuestras aportaciones, van en la misma dirección. Pero no solo Business Europe, tenemos un informe de competitividad de Enrico Letta que hace poco que presentó públicamente. Draghi está trabajando en otra línea parecida. Es decir, creo que en Europa, digamos, los líderes europeos se están dando cuenta que ese es el camino. Entonces yo creo que si somos capaces de avanzar en esa senda, iremos bien, iremos mejor.
Llegamos ya al final. Es verdad que toda esta conversación tiene mucha importancia para la gran empresa. Imaginemos, ¿no?, las dificultades que la pyme, que es una realidad de la empresa española, del tejido productivo español, tiene para enfrentar todos estos retos. Cerramos, y me gustaría que cerraras tú la conversación que hemos tenido con lo que tú consideres que sea como el cierre perfecto, donde tú te gustaría sustanciar la tesis de lo que tú estás trabajando en COE todos los días. Bueno, yo volvería diálogo y mejor normativa. Y permíteme, aunque debería cerrar, pero me cojo a tus últimas palabras, cojo tus últimas palabras. Es decir, España tiene una estructura empresarial, en eso sí que podemos diverger de otros países de Europa. Tenemos un gran número de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. Si para una gran compañía responder a todas las obligaciones de información / burocracia / reporte que se incorpora en muchas normas, imaginaros para una empresa de 50, 200 trabajadores, para un trabajador autónomo que tiene que lo miren en términos de coste. El otro día el presidente de ATA valora los informes obligatorios, digamos, que se van generando en las nuevas regulaciones en términos de coste. A un trabajador autónomo le cuesta 250 euros, que puede parecer poco, pero es mucho para una persona que trabaja en ese ámbito, el preparar o el presentar un informe en determinados aspectos que nos está obligando la regulación. Por eso insisto en que la necesidad es que seamos capaces de no dudar del compromiso ético que tienen las empresas y poner mucho más en valor la capacidad de trabajar de ese compromiso público-privado para sacar adelante un objetivo común del conjunto de la sociedad, del que forman parte esas empresas que quieren un progreso económico, pero al mismo tiempo quieren un progreso ético de la sociedad en que vivimos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos.